Capítulo 1. La vida en modo automático. Yo no estaba triste como en las películas. No había lágrimas cayendo sobre el piso del baño, ni música dramática acompañando mis noches. Nadie hubiera dicho, está mal. Nadie hubiera sabido mirar ahí. Yo funcionaba. Me levantaba con el despertador, incluso cuando el cuerpo pedía 5 minutos más que nunca llegaban a ser suficientes. Me duchaba pensando en listas, no en sensaciones. El agua caía y yo ya estaba en otra parte, adelantándome el día, tratando de llegar antes de sentir. El espejo me devolvía una imagen conocida, pero lejana, como una foto vieja que una reconoce sin tocar. Vivía cumpliendo. Contestaba mensajes con el emoji correcto, con la frase justa. ¿Todo bien? Sí, obvio. Después vemos. Sonreía lo necesario para no generar preguntas. Aprendí a hacerlo tan bien que incluso yo me lo creía. Ese era el truco más peligroso, convencerme de que no pasaba nada. Pero pasaba algo. Mi mente era una habitación sin ventanas, llena de pensamientos que se repetían como un eco cansado. No estás haciendo suficiente. Deberías poder. Otros pueden. Mañana va a ser distinto. Mañana llegaba siempre igual. El cansancio no se iba durmiendo. El descanso no descansaba. El cuerpo empezó a avisar antes que mi conciencia. La mandíbula apretada sin darme cuenta. La respiración corta. El estómago inquieto. El sueño liviano como si nunca me fuera del todo. Y aún así, yo seguía. Porque parar no estaba en mi vocabulario. Había aprendido a sobrevivirme. A veces me sentaba en silencio y sentía una tristeza rara, sin causa, sin nombre. No era un dolor puntual, era un peso, como llevar una mochila invisible todo el tiempo. No dolía lo suficiente como para pedir ayuda, pero dolía demasiado como para ignorarlo. Eso era lo más difícil de explicar. No me pasaba nada grave, pero vivir se sentía pesado. Intenté arreglarlo sola. Siempre sola. Listas nuevas, horarios nuevos, promesas nuevas, disciplina como salvación. Me exigía más creyendo que ahí estaba la salida. Y cuando no funcionaba, la culpa aparecía puntual, como un reloj suizo. Una tarde, esperando el colectivo, me vi reflejada en una vidriera. Gente pasando, luces, movimiento. Yo ahí, quieta por dentro. Y el pensamiento apareció claro, sin dramatismo, sin ruido. Estoy sola adentro de mí. Esa frase no gritó, se quedó. Esa noche, con una mezcla de miedo y cansancio profundo, busqué una psicóloga. No porque supiera qué decirle, no porque tuviera todo claro, sino porque, por primera vez, acepté algo simple y enorme. Yo ya no quería seguir cargando sola conmigo. Capítulo 2. El orgullo que se disfraza de fortaleza. Pedir ayuda no es un gesto simple. Tiene capas, tiene trampas. Una de esas trampas se llama orgullo, pero se presenta como fortaleza. Yo pensaba, hay gente peor. Pensaba, no es para tanto. Pensaba, yo debería poder. Esa frase me había acompañado toda la vida. Yo debería poder, con todo. Con siempre, con sola. Cuando escribí el primer mensaje para pedir turno, mis manos temblaron. Me enojé conmigo por temblar, como si el cuerpo me hubiera traicionado, como si necesitar ayuda fuera un error de carácter. Durante días dudé. Abría el chat, lo cerraba. Pensaba qué decir, cómo sonar normal. No quería parecer débil, no quería exagerar. No quería ocupar espacio. Al final envié algo breve, casi administrativo, como si estuviera pidiendo un turno médico cualquiera, no un lugar donde dejar caer años de peso. La noche antes de la primera sesión, ordené la casa. Ordené cajones que nadie iba a ver. Me vestí pensando en no llamar la atención. Ensayé frases frente al espejo. Preparé una versión resumida de mí, prolija, aceptable.
Cuando llegué, me senté derecha, correcta. La sala era tranquila, con una calma que no exigía nada. La psicóloga sonrió sin apurarme. Me miró de verdad y me preguntó, ¿qué te trae por acá? Yo respondí con datos, rutinas, explicaciones. Hablé sin tocar nada profundo. Me escuchaba a mí misma desde afuera. Era eficiente incluso en eso. Ella escuchó todo. No interrumpió. No corrigió. Cuando hice una pausa, dijo algo que no esperaba. Te escucho esforzándote mucho. ¿Hace cuánto te exigís así? El silencio fue incómodo. Sentí algo moverse adentro. No tenía una fecha. No tenía una respuesta elegante. No sé, dije. Creo que siempre. ¿Y descansás de vos alguna vez? Esa pregunta abrió algo. Me ardieron los ojos. Tragué saliva. Y salió, sin defensa. No sé descansar de mí. No fue un derrumbe. Fue un hilo que se afloja. Pero a veces eso alcanza. Salí de esa sesión caminando igual que siempre. Pero el mundo estaba un poco más lento. Como si alguien hubiera bajado el volumen del ruido interno. No estaba mejor, pero ya no estaba sola en mi cabeza. Y por primera vez, no me sentí exagerada. Me sentí vista. Capítulo 3. Aprender a pedir ayuda con la voz temblando. Las sesiones siguientes no fueron mágicas. Fueron humanas. Llegué con listas, con explicaciones, con control. Cada vez que el silencio se alargaba, yo lo llenaba. Tenía miedo de lo que pudiera aparecer si me quedaba quieta. Pero ella no me apuraba. Esperaba. Y en esa espera pasaban cosas. Una vez me preguntó cómo me había sentido después de la sesión anterior. No qué había pensado, no qué había decidido, qué había sentido. Alivio, dije. Y después culpa. ¿Culpa por qué? Por hablar de mí. Ahí entendí algo duro y verdadero. Yo sabía cuidar a todos menos a mí. Vivía como invitada en mi propia vida. Ella no me dio frases lindas, me dio herramientas. Me enseñó a escuchar el cuerpo antes de que gritara, a reconocer pensamientos automáticos, a distinguir entre exigencia y cuidado. Me habló de la culpa como algo aprendido, y si se aprende, se puede desaprender. Un día trabajamos mi diálogo interno. Escuchar en voz alta las cosas que yo me decía fue como escuchar a alguien que no me quería. Me dio vergüenza, me dio tristeza. Si alguien te hablara así en la calle, ¿qué harías? Me iría. Entonces, ¿por qué te quedas cuando te hablas así? No supe responder. Una tarde, fuera de sesión, la ansiedad apareció. Pecho apretado, respiración corta, el impulso de tapar todo. Pero recordé algo. Me senté. Puse una mano en el pecho. Respiré despacio y dije, estoy sintiendo miedo. No me voy a abandonar. No se fue todo, pero me quedé. En sesión lo conté. Ella sonrió, sin festejar, sin exagerar. Eso es pedirte ayuda a vos. Y entendí algo nuevo. La terapia no me estaba cambiando, me estaba devolviendo. Capítulo 4. Crecer no es endurecerse. Crecí sin darme cuenta. No hubo un día exacto, ni una frase mágica, ni un antes y un después claro. El cambio fue silencioso, como esas plantas que una riega sin notar que están creciendo hasta que un día rozan la ventana. Yo había imaginado el crecimiento como una armadura, algo duro, brillante, que me hiciera invulnerable. Pensaba que sanar era dejar de sentir, o sentir menos, o sentir mejor. Pero no. Crecer no me volvió impermeable, me volvió más honesta. Seguía teniendo miedo, seguía dudando, seguía cansándome. La diferencia era otra.
Ya no me abandonaba cuando eso pasaba. En terapia, aprendí que no todo malestar es una alarma de incendio. Algunas emociones solo piden ser escuchadas. Aprendí a sentarme con lo incómodo sin salir corriendo, a no exigir respuestas inmediatas, a permitirme estar rota un poco sin pensar que eso me hacía menos valiosa. Hubo sesiones difíciles, días en los que salí enojada, frustrada, con ganas de no volver, porque mirarme de verdad dolía, porque desmontar mis viejas estrategias dejaba al descubierto un miedo antiguo, el miedo a no saber quién era sin la autoexigencia. Pero seguí. Seguí porque, por primera vez, no estaba sola en el proceso. Había una voz externa, calma y firme, que me devolvía preguntas en lugar de juicios. Y con el tiempo, esa voz empezó a sonar dentro de mí. Empecé a hablarme distinto. No siempre bien, pero distinto. Cuando fallaba, ya no me insultaba de inmediato. Cuando algo me salía mal, me preguntaba qué necesitaba en lugar de qué castigo merecía. Ese cambio, pequeño y repetido, fue enorme. Descubrí que pedir ayuda no me quitaba autonomía, me la devolvía. Porque elegir acompañamiento también es una forma de elegir. Porque apoyarse no es caer. Un día, en una sesión tranquila, sin drama, dije algo que me sorprendió incluso a mí. Siento que ya no estoy en guerra conmigo. La psicóloga me miró con esa atención serena que había aprendido a reconocer. Eso es crecer, dijo. No endurecerse, sino dejar de atacarse. Salí de ahí caminando despacio. El cielo estaba común, la calle ruidosa. La vida seguía siendo la vida, con cuentas, con miedos, con días difíciles. Pero yo llevaba algo nuevo, algo que antes no tenía. Una manera más amable de estar conmigo. Ahora sé que crecer no es llegar a un lugar perfecto. Es aprender a volver a casa dentro de una misma. Es saber cuándo pedir ayuda. Es aceptar que algunas batallas no se ganan solas y que no tienen por qué ganarse con violencia. Una psicóloga no te salva, no te cambia por otra persona. Te acompaña mientras aprendes a mirarte sin odio, a escucharte sin burla, a cuidarte sin condiciones. Y cuando eso sucede, el camino no se vuelve fácil, pero deja de ser solitario. Y por primera vez, eso alcanza.